Honorables señores miembros de la Asamblea Nacional, honorable señor vicepresidente saliente, excelentísimos señores vicepresidentes y demás miembros de las misiones especiales, señores y señoras. Pocas veces ha caído sobre un dominicano una carga de tanta responsabilidad como la que el destino coloca hoy sobre mis hombros. Que esta noche pues tenemos un personaje del cual nosotros vamos a conversar esta noche. Vamos a conversar sobre la vida del doctor Joaquín Antonio Balaguer Ricard, ex presidente de la República, por el motivo de que mañana, 14 de julio, pues cumple 21 años de su 21 años. Sí, 21 años de su fallecimiento. Entonces, esta noche, digamos que lo que vamos a hacer es un pequeño recuento biográfico sobre la vida del doctor Balaguer y de más o menos, vamos a decir un poco de sus antecedentes, básicamente, y cómo accionó en toda su vida. Tenemos por acá que el doctor Joaquín Antonio Balaguer Ricard nació el 1 de septiembre de 1906 en Villa Bisonó, Santiago, Navarrete. Murió el 14 de julio del 2002 en Santo Domingo de una insuficiencia cardíaca a los 96 años. Fue ensayista, escritor, estadista, poeta, político, presidente de la República Dominicana por aproximadamente por siete periodos estuvo el doctor Balaguer siendo presidente, de los cuales fueron 6 por elecciones y 1 por provisional, debido a que él fue presidente de la República desde el 60 al 62, porque antes de el presidente era el hermano de Trujillo, y entonces por presiones del gobierno norteamericano, entonces pues y de la OEA en aquella época, pues del gobierno norteamericano específicamente, pues entonces tuvo que Trujillo pues digamos que obligar a que su hermano renunciara, y en ese momento pues el doctor Balaguer pues tuvo que asumir la presidencia de la República. Fueron sus vicepresidentes, estuvo el señor Francisco Augusto Lora de 66 hasta el 70, el doctor Carlos Goico Morales de 70 a 78, el doctor Carlos Morales Troncoso del 86 al 90, y es el señor Jacinto Peinado del 90 al 96. Balaguer fue hijo de Joaquín Balaguer Lepierre, fue un dominicano de descendencia puertorriqueña y francesa. También la madre de Balaguer fue la señora Carmen Cecilia Eros, de padres de descendientes españoles y franceses. Desde muy joven se sintió atraído por la literatura y la composición de versos, los cuales fueron publicados en revistas locales. Eventos que digamos, se puede decir que marcaron el interés del doctor Balaguer en la política fue la primera ocupación norteamericana del 16 al 24, y luego también él había manifestado una gran admiración por el político Pedro Albizu, que fue, digamos que una de las figuras más importantes en lo que es la independencia, la lucha independentista que libró Puerto Rico. Bueno, que esa es la historia, que digamos que no se logró esa lucha independentista. Balaguer se graduó en 1992 como bachiller en ciencias y letras. Se graduó de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mientras estudiaba en la universidad, también fue corrector y articulista del diario La Información de Santiago. Estudió un periodo no muy largo
en la Universidad de París. Entonces, digamos que no vi registro de algún título, pero sí tuvo un tiempo estudiando en la Universidad de París. Como escritor, se puede decir que tuvo una gran, digamos, se destacó bastante siendo escritor, y en los primeros años de su vida él escribió mucho, pero digamos que haciendo una oda al trujillismo. Él empezó su vida política, digamos que en el periodo de Trujillo, debido a que el dictador Trujillo se había casado con una prima. Podemos decir que durante la parte así de escritor, él recibió el collar de Orden de Isabel la Católica y también recibió el Premio Nacional de Literatura en el 90. De sus obras más, digamos que laureadas, aparte de todas las odas que le hizo a Trujillo, pues digamos que está Memoria de un cortesano en la era de Trujillo, La isla al revés, Centinela de la frontera, Vida y hazaña de Antonio Duvergés, El Cristo de la libertad y el Tratado Trujillo-Holz, que trata básicamente de las negociaciones que se hicieron en nuestro país para, digamos que, amortiguar la deuda externa que tenía el país. Fue fiscal a partir del 1930, fue fiscal del país, secretario de la Legación Dominicana en Madrid desde el 1932 al 35. Fue subsecretario de la presidencia en el 1936. En el 1937 fue subsecretario de Relaciones Exteriores. Del 1940 al 43, embajador extraordinario en Colombia y Ecuador. En el 1947 al 1955, secretario de Educación. Desde el 1955 al 57, secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Desde el 1957, vicepresidente. Luego, posteriormente, en el 1960 hasta el 72, pues fue presidente de la República, por ya lo que explicamos ahorita, que tuvo que asumir la presidencia porque hicieron renunciar al hermano de Trujillo que estaba ahí. Y bueno, obviamente en el 60 pues mataron a Trujillo. Bueno, y todo, digamos que se quedó la sociedad un poco convulsa y estuvo ahí. Estuvo en el gobierno hasta el 62, cuando fue obligado a exiliarse en la ciudad de Nueva York. También entre el 1962 y el 64, pues funda lo que es el Partido Reformista Social Cristiano. El juramento que acabo de prestar entraña para mí un tremendo compromiso ante el país y ante la historia. Son muchas las esperanzas que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos tienen cifradas en la labor de los hombres que hoy inician sus gestiones al frente de la administración pública. Muchas de esas esperanzas son superiores a todo esfuerzo humano, y la realización de cualquiera de ellas exige un esfuerzo que necesariamente requiere una inmensa capacidad de sacrificio. Estamos frente a un país deshecho y a una administración hundida virtualmente en el caos. Las elecciones del 1 de junio prueban que las 3/4 partes de la población del país desean vivir en paz y que solo aspiran a que se les garantice el ejercicio ordenado de sus libertades civiles. Es claro que la paz que esa parte mayoritaria de nuestra población desea. Rafa, tú tienes, digamos que otra parte de la historia. Así es, Yocasta, un poco más sobre lo que fue el desarrollo del gobierno o de los gobiernos. Durante esa primera etapa de esos 3 periodos que se denominan como los 12 años, que fueron 3 periodos de gobierno, que constituye una de
los periodos de gobierno más cuestionados del presidente Balaguer, desarrolló una forma de gobierno autoritaria. Yo supongo que como prácticamente saliendo de lo que es la hegemonía de Trujillo y rodeado sobre todo por muchas de las personas que estuvieron al lado de Trujillo, tuvo que desarrollar ese tipo de gobierno autoritario durante esos primeros años. De ahí que se formó alrededor de él una organización que le llamaban Juventud Anticomunista y Antiterrorista. Entre paréntesis le decían la Banda Colorada, que estaba siendo dirigida por el asistente del otrora jefe de la policía, el teniente Oscar Núñez Pérez, que era el asistente del general Pérez y Pérez. Y también por el conocido Ramón Pérez Martínez Macorís, era quienes dirigían esta organización, y a través de esta organización se cometieron muchísimos crímenes, desapariciones, asesinatos, y el presidente Balaguer se defendía diciendo como que él estaba al margen de esa organización y que no recibían órdenes de él. Entonces, en ese sentido, uno de los puntos negativos del gobierno de los 12 años es precisamente esa violencia que se genera a través de ese tipo de organizaciones, porque esta era una de varias que interactuaban alrededor de lo que era el gobierno del presidente Joaquín Balaguer. De ahí que los asesinatos políticos, las persecuciones políticas se hicieron frecuentes. Y para muestra, también había un veto hacia lo que era la prensa. De ahí que muchos periodistas también cayeron abatidos, tal el caso de Gregorio García Castro, que era el jefe de redacción del periódico Última Hora, que era uno de los periódicos más famosos de la época. También Guido Gil, que era otro periodista también de mucha fama, cayó abatido durante este periodo. Y también nada más y nada menos que el periodista Orlando Martínez, por mencionar periodista, pero durante este periodo, la crema innata de la juventud progresista del país cayó abatida. Muchos fueron desaparecidos. Orlando Mazara, Flavio Suero, que lo acribillaron en la universidad, Otto Morales, Maximiliano Gómez, que incluso era el secretario general del Movimiento Popular Dominicano, que era uno de los partidos más famosos de la época. Incluso lo asesinaron fuera del país, me parece que en Bruselas. Amin Abel Hasbun, un prestigioso joven de la época también, por sus inclinaciones políticas. Sagrario Germán Aristi, bienvenido Leal Prandi, también Ulises Cerón, Francis Camaño del Ño también, también asesinaron a Mamá Tingo Florinda de Rosario por sus concesiones también sobre liberales, sobre lo que era la ejecutoria del gobierno. Entonces,
la sombra de este periodo pues descansan sobre todas estas desapariciones que solamente he mencionado unos nombres, pero se estilan que fueron cientos. Miles. Incluso se creó una organización que la crearon un grupo de amas de casa, de esposas, y empezaron a reclamar con fotografías y con nombres, y se nombraron más de 350 personas que estaban en ese momento desaparecidas en una reclamación que se hizo en la época. Entonces, también podemos decir de ese periodo, Yocasta, que no todo fue negativo, sino que también él empezó a desarrollar lo que era el país propiamente dicho, sobre todo sembrando infraestructura. Empezó a crear leyes, por ejemplo, las leyes que dieron origen a la creación de zonas francas y de turismo. Se hicieron los primeros polos turísticos como el de Puerto Plata y el polo turístico del este. Se construyeron presas, las primeras presas, alrededor de 15 presas se construyeron, que casi todas se mantienen, se han estado haciendo remodelación y eso, pero se mantienen. Se desarrollaron lo que fueron las grandes carreteras troncales, incluso en la ciudad de Santo Domingo se construyeron edificios para alojar las oficinas públicas, se construyeron avenidas para ir trazando lo que era la ciudad del futuro. Esos 12 años estuvieron dirigidos básicamente a lo que era la construcción de obras públicas y puertos, carreteras, centros deportivos, escuelas, pero y el grueso de la mayoría de esas obras se concentraron en la ciudad de Santo Domingo y en Santiago. También se desarrolló durante el periodo de los 12 años, hubo un flujo de inversión económica, pero esa inversión estuvo básicamente dirigida a Estados Unidos, porque como tú expresaste ahorita, cuando en el inicio del periodo, prácticamente el presidente Joaquín Balaguer fue impuesto por los norteamericanos. Entonces, qué sé yo, como agradecimiento a todo aquello, la economía se desarrolló en torno a lo que era básicamente la ayuda y las relaciones comerciales con Estados Unidos. Además, hubo una desigualdad en lo que era la distribución de la riqueza en el país. De ahí que durante este gobierno se hicieron muchísimas personas millonarias, pero no pasaron de 300 o de 500 personas, y entonces la gran mayoría se quedó pobre. Entonces hubo una distribución de la riqueza desequilibrada, y sobre todo la mayoría de estas personas que lograron desarrollar esta riqueza la hicieron al margen y alrededor de lo que era la corrupción administrativa y gubernamental, que fue otra de las fuentes de riqueza desproporcionada que este gobierno desarrolló a través de cobro de soborno, contrabando, extorsiones de personas, de empresarios que se hacían fundamentado básicamente alrededor de las
los grupos que se desarrollaron alrededor del gobierno, y que el presidente siempre manifestaba que él estaba al margen de todo eso y que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho, que de ahí no pasaba. Entonces, esos primeros 12 años fueron cortados, pero llegó a su fin en el 1978 cuando llega al poder el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, de la mano del presidente Antonio Guzmán Fernández, que incluso el presidente Balaguer desconoció el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano, y entonces intervienen los norteamericanos en esta ocasión de mano del presidente Jimmy Carter, que era el que estaba en esa época, y entonces como que lo hacen entrar en razón, y entonces cede y admite que sí, que perdió las elecciones. Posteriormente, el presidente Balaguer, el gobierno del PRD logra otro periodo también de la mano en este caso, del presidente Salvador Jorge Blanco, y entonces el presidente Joaquín Balaguer retoma la presidencia en el año 1986. 16 de agosto de 1986 nace una nueva patria. Balaguer es otra vez presidente. De nuevo, ya bien peleado, como decimos los dominicanos. 80 años. Sí, que casi ciego, y vuelve de nuevo y viene ya con un gobierno un poco más democrático, porque ya habían pasado los gobiernos del PRD, donde se desarrolló alrededor del socialismo democrático, y se le dio entrada a todas aquellas personas que habían sido exiliadas. Se crearon en ese gobierno muchísimas instituciones democráticas, como los clubes culturales y todo aquello. Cuando Balaguer retoma de nuevo, entonces todas estas instituciones existían, y entonces él viene con un gobierno un poco más democrático, pero un poco más tolerante, podríamos decir, y con una oposición un poco más también con relación a él, más benigna. Ya con 80 años, en el periodo de 1986-90, empieza a desarrollar el gobierno que él siempre hizo, haciendo infraestructuras, carreteras, puentes, escuelas, y realizando proyectos de viviendas y hospitales, que fue como desarrolló los gobiernos. También uno que otros excesos que tenían que ver con aquella sombra del pasado, de tratar de manejar lo que eran algunos grupos populares a través de la represión de la policía y todo aquello. Se vieron en este gobierno mucho populismo, mucho clientelismo. Lo mismo en el 1990-94 también ocurrió todo eso. No obstante, y hasta se desarrolló un toque de queda en una de las ocasiones, producto de algunas protestas y mítines en la calle. Y en esa época también él fue el que le dio seguimiento al proyecto de
de la puesta en ejecución de lo que serían los 500 años de la colonización a través de lo que fue la construcción del faro a Colón, y que se celebró esos 500 años de la colonización con lo que fue la llegada al país del Papa Juan Pablo II. Él estuvo presidiendo todo aquello. Ya en el 94 hubo una situación porque optó por otro periodo, y allí demostró sus dotes iniciales con relación a lo que eran la forma de obtener el poder a través de los fraudes electorales. Y se dio una situación con el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, que llevó a una especie de tranque político, en esa época se tuvo que intervenir de nuevo los norteamericanos para resolver la situación, que trajo consigo algunas modificaciones, como fue el establecimiento del 50+1, como fue se trató de llegar a un acuerdo que al final no se logró, pero terminaron dos viejos caudillos que no se bebían un vaso de agua juntos, aliándose para ir a las elecciones, que fue el caso del profesor Bosch y Balaguer, que dio pie al cambio de gobierno, ya obteniendo el partido del profesor Bosch las elecciones. El camino malo está cerrado. Cerrada definitivamente a la maldad y a la demagogia, y abierto de par en par al patriotismo dominicano. Acuérdate, entonces, el Frente Patriótico, Rafa. Sí, dio lugar al Frente Patriótico, y fue producto de ese tranque que también trajo ese pacto por la democracia, como le dijeron. Pero y el PRD con el Frente con el pacto, el acuerdo de Santo Domingo, ¿no? Así es. Ay, nosotros vimos esa época, Rafa. Entonces, nada, ese Joaquín Balaguer, en muchas de nuestras ciudades hay calles que llevan su nombre. Hay una avenida en el Cibao, en Santiago, que lleva su nombre. Hay un aeropuerto que lleva su nombre. Para muchos es considerado como el padre de la democracia, para muchos. Para otros, todo lo contrario. Así que Joaquín Balaguer es un referente literariamente hablando en América, y también políticamente, porque yo creo que ningún estadista llegó a la edad que él llegó y mantuvo un pueblo en vilo como mantuvo el doctor Joaquín Balaguer la República Dominicana. Rafa, antes de que tú termines, un dato importante sobre, digamos que el último periodo de gobierno de los 10 años del doctor Joaquín Balaguer fue
que se vio empañado de nuevo con las actuaciones de aquella vez de la época de los 12 años, y fue la desaparición de Narciso González. Así es, sí. Que eso, digamos, que será un punto a remarcar. ¿Qué te puedo decir? Rafa, tú me estabas diciendo también lo de Corde. Así que... para ser un poco justo, vamos a ver, digamos, las luces y las sombras, ¿no? ¿Verdad? Sí, cuando él obtuvo el Estado, la primera, durante los 12 años, las empresas que estaban en manos de los Trujillo, él, cuando los Trujillo salieron del país, todas esas empresas él la tomó y creó lo que fue la Corporación de Empresas Estatales, CORDE, y la agrupó alrededor de esa corporación. Y hoy en día incluso tenemos muchísimas empresas que están relacionadas con lo que ha sido esa adquisición del presidente Balaguer. Bueno, Rafa, básicamente nosotros quisimos hacer este recuento biográfico, ¿no? No digamos que para exaltar al expresidente ni Balaguer, sino para que la gente vea y empiece, digamos, que como tratar de llevar esa espinita, o sea, de entrar esa espinita para que a los jóvenes de ahora estudien nuestra historia. Porque si usted no estudia la historia, está destinado a repetirla. Si usted no ve por qué usted está como está ahora, es porque personas hicieron cosas en el pasado que nos han llevado, digamos, que a la situación, al estado que estamos ahora. Entonces es bueno que para que no cometamos los mismos errores que de aquella época, para que nuestro futuro, ¿no? Los hijos nuestros, la juventud, el futuro, pues tengan que lidiar con situaciones y consecuencias de nuestro accionar pasado. Yocasta, por eso hicimos esto. Que todo el presidente Balaguer desarrolló toda su carrera política alrededor y en la fundación del Partido Reformista Social Cristiano. Partido Reformista, después le pusieron Social Cristiano en una alianza que él hizo con uno de los candidatos vicepresidenciales que tenía el Partido Social Cristiano, y cuando se unió con el Reformista, entonces formaron el Partido Reformista Social Cristiano, que todavía permanece este partido dentro de lo que es el amplio esquema de partidos que se desarrollan en nuestro país. Está todavía vigente este partido. Sí, que están tratando de, digamos, que renovar las bases y darle oportunidad, digamos, que a jóvenes que participen en política. Yo entiendo que eso sería, digamos, que normalmente la gente pues imita el accionar de sus líderes. Realmente hay cosas, todos sabemos aquí que hay situaciones cuestionables que realmente no queremos que los jóvenes que están militando en el Partido Reformista ahora pues digamos que accionen de esa manera. Y yo estoy segura, porque nuestra sociedad obviamente ha cambiado, y yo estoy segura que muchos de esos jóvenes que están ahora tratando de entrar al ruedo político como un partido político que es, y es de la única manera de tú acceder al poder, pues entonces digamos que las malas acciones no la imiten, que vean las luces que tuvo, y que si pueden imitar las luces, pues sí, pero que las sombras no. Rafael, despide el programa. Así es, Yocasta, así es. Pues nada, será hasta el próximo jueves. Se despiden de ustedes sus amigos Yocasta Méndez, Mili Hasbun y Rafael Santana. Y Ángel en los controles. Claro. Bye.